Ahí está, ¿me escucharon? Ahora sí. Sí. Bien, bueno, no voy a repetir todo de vuelta, pero ¿cuántas filminas vamos? A ver. 5 filminas vamos, así que las primeras filminas hablan sobre el medio ambiente, aspectos ambientales, y ahora estamos hablando sobre cada uno de los elementos de cómo interactúa con el medio ambiente. Al principio... Pero está en la plataforma, profe, ¿no? Sí, yo lo voy a compartir en la plataforma. Listo. Listo, nos ponemos al link. Y lo que dije más, o sea, al principio de la clase, que esta es obviamente la última clase que vamos a tener nosotros, de última clase de explicación teórica. La semana que viene es el examen de las 2 últimas unidades que faltaban, y el otro viernes es el recuperatorio de los que no aprobaron estos 2 exámenes de este cuatrimestre. Recuerden que lo voy a hacer en promedio, o sea, los que no aprobaron el primer examen, pónganle pilas a este, porque se van a promediar para llegar al 6. ¿Está? Y para los que aprobaron el primer cuatrimestre, no se confíen porque promediamos con este. Así que tratemos de llegar al 6, así son menos los que van al recuperatorio dentro de 15 días. Entonces, resumiendo, dentro de 7 días, el viernes que viene, el examen de las últimas 2 unidades, y dentro de 14 días, o sea, 2 semanas, el recuperatorio general. ¿Sí? Eso es lo que dije, más o menos resumiendo un poco hasta ahora. ¿Sí? Bueno, volviendo a los elementos que interactúan con el medio ambiente en una organización, en cuanto al aspecto ambiental, tenemos los vertientes en un proceso, por ejemplo, cuando necesitan para el proceso la utilización de agua, para... Alguien me estaba pidiendo para ingresar. Ahí está. Todo ese residuo, como es un residuo, un efluente líquido, que obviamente hay que tratarlo para poder recién ahí volcarlo, ya sea un río, un arroyo, mar o donde sea. ¿Está? Dependiendo del trabajo, el proceso que realicen, obviamente hay que hacerle diferentes tipos de tratamientos para poder vertir esa agua. ¿Está? Por ejemplo, les digo, a ver, en el relleno sanitario de acá a cielo abierto que tenemos en Olavarría, como en la mayoría de las localidades, todos trabajan de la misma forma, los residuos se van volcando en una cava a cielo abierto, muy grande, estamos hablando de cavas de 200, 300 por 200 metros, el residuo domiciliario de cada uno de nosotros, de cada una de las casas, se vuelca ahí, viene una topadora, lo va aplastando, y después le echa una capa de tierra. Previamente abajo de esa cava se le pone todo una película impermeabilizante, un nylon de 1 milímetro de espesor, es bastante grueso, donde no se permite que pase todos esos residuos a la tierra, a las napas. Y en el medio de toda esa celda que se llama, se pone todo un caño agujereado, donde el lixiviado, que se llama así, el líquido que se va desprendiendo de la basura, todo va recolectado por ese caño a piletas de lixiviado. Todo ese líquido que se desprende de los residuos domiciliarios va a una pileta muy grande también, que se llama pileta de lixiviado. Ese lixiviado tiene un alto contenido de BO, me parece que era, sí, no me acuerdo la sigla, pero la oxigenación es muy, muy baja, no tiene oxigenación, por eso está como putrefacto todo ese líquido, ese lixiviado. Entonces lo que se tiene que hacer justamente es oxigenar todo ese lixiviado para llevarlo, no me acuerdo de la sigla, creo que era DBO, si mal no recuerdo, que es el porcentaje de oxígeno en el líquido, ¿no es cierto? Entonces de 5.000 que puede llegar a tener ese lixiviado que viene de los residuos, al oxigenarse naturalmente, al estar en una pileta, y se le puede poner diferentes sistemas de oxigenación para que ese lixiviado pase de 5.000 dBO a 50 dBO, que es lo que se permite
legalmente para poder verter ese efluente, por ejemplo, al arroyo Tapalqué, que tenemos nosotros acá, ¿sí? Obviamente todo eso tiene diferentes piletas, va a pasar una pileta muy grande a otra pileta más menor, de menor tamaño, y a otra para ir oxigenando cada vez más ese líquido y poder recién ahí vertirlo en un arroyo o río, ¿sí? Bueno, eso es un ejemplo. Después hay diferentes tratamientos también de efluentes para poder tirar los líquidos que se generan en una empresa. Bien, voy a acelerar un poco porque si no, no vamos a llegar. Otro de los elementos que interactúan son, bueno, la falta de orden y aseo. Una empresa, obviamente hay que mantener todo lo que es, más que nada el aseo, porque todo eso contamina. Y la sobreocupación del espacio y escombro. No es lo mismo implementar una fábrica o un establecimiento en el medio de una urbanización que en un parque industrial. Ustedes, bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero hoy por hoy las empresas, y más que nada las empresas que tienen generación de ruidos y demás ruidos molestos, ya hoy por intermedio de ordenanzas y demás, no está permitido implementarla desde cero ahora en el medio de la urbanización. Para eso están los parques industriales, ¿sí? Las que ya están, porque me van a decir, pero profe, hay en diferentes lugares. Sí, sí, porque ya están, ya vienen de años atrás. Es difícil decirle, bueno, andate de acá y anda a comprar un terreno al parque industrial y andate allá. O sea, eso lleva por ahí cierto periodo de tiempo, pero bueno, si vos querés poner una empresa desde cero, ya hoy por hoy hay diferentes ordenanzas que te lo impiden, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de impacto ambiental, no siempre tenemos que decir que es adverso, que es maligno. El impacto ambiental puede ser también beneficioso. Puede ser que, por ejemplo, para poner una planta generadora de electricidad, una represa, tiene sus aspectos negativos y sus aspectos positivos. El aspecto positivo, lo beneficioso de eso, es justamente generar energía por intermedio del agua, una represa donde acumulamos agua y por energía potencial hace pasar el agua por una turbina, una hélice que gira un motor, un generador, y de esa forma generamos energía por intermedio de la fuerza del agua, ¿sí? Ahora, eso es lo beneficioso. Lo adverso sería justamente que estamos modificando el cauce del agua. Entonces, donde antes pasaba un arroyo, ahora tenemos una represa que modificamos todo el curso del agua, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de impacto ambiental, justamente estamos hablando de cambio en el medio ambiente. Como dije recién, puede ser beneficioso o adverso, ¿está? Entonces, puede ser por contaminación de agua, aire o suelo, ¿sí? O agotamiento de los recursos naturales. Por ejemplo, cuando hablamos del consumo del papel. Entonces, el papel viene de algún lado. ¿Dónde viene? De los árboles. Entonces, cuando nosotros hablamos de tratar de imprimir menos, de usar menos papel, justamente viene por el agotamiento de los árboles, la tala de árboles, de los recursos naturales. Después, contaminación visual o auditiva, justamente lo que les decía recién, hace un ratito, a la hora de implementar una fábrica, una nueva empresa, que supónganse genera mucho ruido, no la podemos montar en el medio del centro, ¿está? Porque estaríamos molestando con ruidos molestos, valga la redundancia, a todos los vecinos que están cerca, ¿está? Entonces, hay que hacer un estudio y, obviamente, llevarlo a un lugar específico para ello, como un parque industrial, ¿sí? Bueno, y la afectación de la flora y la fauna, obviamente,
como dije recién, por ejemplo, en la tala de árboles. Bueno, acá tenemos un breve videíto de 3 minutos que por ahí lo voy a poner, pero de última, si no lo escuchan muy bien, me avisan y después lo escuchan ustedes, ¿sí? Habla un poco sobre lo que estuve diciendo hasta recién. ¿Ustedes están escuchando? Hasta ahora no se escucha, profe. Ah, porque había apagado el micrófono. Claro, por eso quería saber. A ver. Yo no escucho mucho, no sé los chicos. No, se escucha bajito. Bueno. ¿Lo vieron más o menos bien? ¿Se les cortó o lo pudieron escuchar? No, profe, escuchar no se escuchaba poco y nada, pero ver se veía bien. Ah, bueno. Bueno, en todo caso, si lo quieren volver a ver o escucharlo bien, miren en el PowerPoint está el link, ¿sí?
Bueno, entonces el próximo video directamente se los voy a encargar que lo miren ustedes solos, que está al final del PowerPoint. Como siempre les digo, mírenlo porque por ahí hago preguntas sobre alguno de estos videos, ¿sí? Bueno, volviendo con lo que es el impacto ambiental, también puede estar afectado por diferentes fenómenos que pueden aparecer del medio ambiente, justamente. Por ejemplo, en algún momento específico, como por ejemplo puede llegar a ser tornados, a ver, ahí está, tornados, huracanes, vientos. Vieron lo que pasó estos últimos días en el sur, ahí en Bariloche, en Comodoro Rivadavia, con vientos mayores a 100 kilómetros por hora, donde producen desastres que, bueno, de la naturaleza, que obviamente no los podemos evitar. Entonces, todos estos fenómenos también impactan al ambiente y al medio ambiente, pero bueno, no podemos hacer nada ante esto, ¿sí? Otro tipo de estado, características que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar o estudiar el impacto ambiental es las condiciones de humedad, iluminación y ventilación donde vamos a implementar o emplazar el establecimiento en un lugar. Por ejemplo, si nosotros tenemos que montar no sé, una actividad donde no necesitamos, o en realidad dependemos de ciertas características, que no tenga mucha humedad, o que no tenga mucha lluvia, o que no tenga muchos vientos, bueno, tendríamos que verificar estas condiciones antes de montar una empresa en ese lugar, ¿sí? Por ejemplo, algo que está de moda ahora, que si ustedes viajan a Bahía Blanca o a otros sectores, o Azul mismo, Azul también, el Parque Los Teros, todo lo que es los parques eólicos, los molinos eólicos, para implementar o para posicionar esos molinos en estos lugares que acabo de decir, obviamente antes se hizo un estudio, se verificó que en esa zona hay un promedio anual, se hace durante varios años, de la velocidad del viento en esa zona, porque ¿de qué me sirve montar un parque eólico en un lugar que la velocidad máxima del viento es 20-30 kilómetros por hora? Entonces, justamente para poder implementar este parque eólico, antes se tiene que hacer un estudio, ¿sí? Bien. Otras características o estados, el tema de microorganismos, animales, plantas, para no afectar justamente la vida de estos, ¿no es cierto? Y el relieve, agua y suelo. Si nosotros queremos montar, como dije hace un rato, una represa hidroeléctrica para generación de energía, tendría que hacer un estudio del cauce del río, del agua, del caudal que arrastra ese río. O sea, un arroyo no te va a alcanzar, obviamente, por el tema del caudal, pero en un río, un lago, ¿está? Y verificar las alturas y demás, ¿sí? Entonces, justamente por eso hay el desempeño ambiental que está relacionado con justamente la medición de todos estos aspectos ambientales, ¿sí? Estas mediciones pueden tener un resultado que se puede medir, por ejemplo, lo que les dije recién, el caudal de un río se puede medir. Cuánto caudal tiene por hora, por día, por año un río, ¿está? Y después hay otras ciertas mediciones o hallazgos cuantitativos o cualitativos, donde nosotros podemos decir que no podemos medirlo, pero podemos dar ciertos datos de este tipo, ¿está? Bueno, para la prevención de la contaminación se pueden utilizar un montón de alternativas, procesos, técnicas, materiales, productos, servicios o energía, como dice acá, para evitar, reducir o controlar la creación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablamos de energía eléctrica. Vieron que hoy por hoy, lo que acabo de decir,
la energía eólica, mediante estos molinos de viento, es una metodología que se puede, que podemos equipararla, o sea, en realidad reemplazarla por otros tipos de fuentes de energía, porque por ejemplo hay represas termoeléctricas que utilizan combustibles fósiles para generar energía. Por ejemplo, gasoil u otro tipo de combustible, que son combustibles que tarde o temprano se van a agotar. Entonces, mediante, creo que está en otra filmina lo que estoy hablando. Sí, acá, reducción o eliminación de la fuente o reemplazo. Entonces, se puede, mediante paneles fotovoltaicos o, como dije, molinos eólicos, reemplazar la otra fuente de generación de energía. Esta es la que acabo de decir, las termoeléctricas. De hecho, acá en Olavarría había un par, que hay sobre la ruta 51, una la están desmontando, que utilizaba gasoil para generar energía, a demanda, o sea, cuando no, o sea, la energía en Olavarría, tanto por las fábricas como por la ciudad, no daba abasto, se prendían esas turbinas para justamente abastecer a demanda, ¿no es cierto? Después, otros tipos de prevención es mediante el cambio de proceso, producto o servicio. Entonces, por ejemplo, hay algunos elementos que son, por ejemplo, el amianto. El amianto es muy tóxico y antes se utilizaba como un elemento aislante térmico. Y se fue reemplazando porque además de generar enfermedades profesionales que afectan a cada uno de los trabajadores, también afectaban al medio ambiente. Entonces hay ciertos elementos que se fueron reemplazando, ¿sí? El uso eficiente de recursos también es otra forma de prevenir. Por ejemplo, las lámparas LED, que hoy por hoy la mayoría de los hogares lo vamos teniendo y lo vamos reemplazando por ya las bombillas de antes, las bombillas con el filamento para iluminar, ya hay muy pocas. De hecho, si las vas a comprar, te cuestan conseguirlas, porque justamente consumían mucha energía. Sustitución de materiales y energía, bueno, un poco lo que hablé recién, está la energía fotovoltaica, tenerla más en cuenta para la generación. Bien, y la reutilización y recuperación. Cuando yo, por ejemplo, hablé hoy, hace un ratito, del relleno sanitario, el basural que hay acá en Olavarría, ahora de a poco, muy de a poco, lamentablemente que sea así, porque debería haber empezado de hace muchos más años atrás, la división de los residuos por un lado plástico, por otro lado vidrio, por otro lado el aluminio y después el residuo, por ejemplo, de los restos de comida, por otro lado. Eso está bueno de poder dividirlo para poder después, cuando llegue al relleno sanitario, llegue separado. Entonces, de esta forma podemos recuperar ciertos elementos y no tener que tirar todo junto, como se viene haciendo años y décadas atrás, en los rellenos sanitarios, donde se tira todo, vidrio, plástico, el metal, gomas, neumáticos de autos y demás, todo se tira ahí y queda todo tapado, y bueno, y ni hablar las baterías, pilas y demás, ni hablar que una pila te contamina, no quiero mentir, pero no me acuerdo cuántos años era, pero era una eternidad. El plástico también. Entonces el plástico es un material que se puede recuperar en un 90%, 95%. Entonces, todas estas procesos son justamente para evitar la contaminación, ¿sí? Y hablando de contaminación, hay muchas sustancias
que pueden contaminar el medio ambiente, ¿sí? Entre ellas pueden ser agentes gaseosos, líquidos y sólidos. Sólidos, por ejemplo, lo que dije recién, una batería, una pila. Líquidos, bueno, miles también. Hay líquidos que, por ejemplo, como están viendo en estos tambores, con ese simbología, ese simbolito, perdón, que es contaminante, muy contaminante, muy tóxico, que obviamente si lo tiramos a la tierra, vamos a contaminar no solamente la tierra ahí, sino todas las napas de agua que están 10, 15, 30, 40 metros hacia abajo. ¿Está? Entonces, cuando nosotros vamos a bombear para extraer agua, vamos a extraer agua contaminada por un largo tiempo, ¿sí? Bueno, esto es lo que acabo de decir. Se está por cortar, creo. Así que entramos, si se corta, entramos, que nos quedan